Qué gusto tenerlos con nosotros de nueva cuenta, el equipo de La Otra Puerta y un servidor. Les agradecemos mucho su presencia en este viaje que vamos a emprender el día de hoy. De manera inicial, les diré que iremos al Estado de México para conocer un lugar llamado Teocalhueyecan, que es un sitio en el cual sucedió un suceso insólito. Pero para ello tendremos que remontarnos a tiempos de la conquista, prácticamente en el Estado de México, en la zona Ñañú, porque en ese lugar, una vez que se impuso la conquista española, surgió una matanza tristemente célebre por la crueldad con la que ésta se ejecutó, y hablo de la matanza de Calayopan. Hay quienes le llaman Calayoacan o Calacuayan. Sin embargo, este sitio de reminiscencias ñañús u otomís siempre fue testigo de grandes sucesos históricos, precisando que su ubicación está muy cerca de Tlalnepantla, hoy en el Estado de México, y ahí sucedió lo siguiente. Resulta que una vez que los franciscanos se dieron a la tarea de diseñar y edificar después de la conquista, la matanza, pues centros de culto, centros religiosos católicos, edificaron uno dedicado a San Lorenzo. San Lorenzo fue un personaje que vivió en Europa, en Italia, en Roma, y ahí él era muy entusiasta, defensor de curtidores, de cocineros, de mineros, de estudiantes, maestros, y tenía un aprecio con las personas que le conocían por su gentileza y su sabiduría, además de su fe férrea, que era indomable en cuanto a sus preceptos e ideas de la catolicidad. Era un hombre de fe. Bueno, pues tanta era su fe que dirigió a sí mismo a los opositores, que terminarían en el año 258 de nuestra era en Roma. Terminaría martirizado por medio de un asamiento en vida. Es decir, que a San Lorenzo se le desnudó y se le amarró en una plancha entretejida de barras de hierro, y después fue colocado sobre una hoguera vivo hasta que su cuerpo se calcinó. Un martirio tremendamente doloroso, y la imagen que ustedes pueden apreciar de San Lorenzo, justamente ven que lleva en su mano recargada una estructura, una parrilla para asamiento, como para simbolizar el martirio por el cual él transitó al más allá sin doblegar su fe. Y bueno, pues los ñañús de esta región del Estado de México, al ver la imagen de San Lorenzo, le vincularon también con el doloroso y atroz tormento y sacrificio que realizaban los chichimecas, que también era por asamiento. Entonces, al ver que San Lorenzo había tenido una historia muy semejante a muchas víctimas de los tenochcas o mexicas que cruelmente sometían a muchas naciones indias, hubo una conexión de identificación por medio del sufrimiento y por medio del martirio. Bueno, pues este templo tuvo mucho éxito. Acudían muchísimas personas ya convertidas, indígenas ya evangelizados, pero en cierta noche, una noche extraña por cierto, en el pueblo, en este pueblo de Calhueyacan, se escuchó el tremor del inframundo. Se abrió un gran hoyo y tragó al templo completo. A pesar de que era un centro de veneración intensa, en una sola noche lo único que quedó del templo fueron montones de tierra y roca que cayeron sobre él. La gente tenía mucho miedo y pensó que algo extraño, oscuro y siniestro estaba aconteciendo en este lugar. Así que decidieron, entre todos, intensificar las actividades de culto, pero la iglesia más cercana era la de Corpus Christi, que está justamente en Tlalnepantla, y les quedaba relativamente lejos para ir y venir todos los días, de manera que se decidió
edificar otro templo. Pero en esta ocasión estaría dedicado a San Andrés Apóstol, para erradicar cualquier razón sobrenatural o maligna que hubiese interferido para que este templo fuera literalmente en una sola noche tragado por la tierra. Y hay personas que dicen que en las cercanías del nuevo templo de San Andrés Apóstol escuchan los murmullos de los rosarios de algunos feligreses que se supone estaban haciendo ese acto de veneración hacia Dios, que quedaron atrapadas justo en el interior y bajo tierra de ese templo que muy difícilmente volveríamos a ver. Así que esta es la historia de ese templo en este lugar que les recomendamos mucho vayan a conocer. Bueno, pues no olviden suscribirse, denle like y compartan para poder llevar a esta realización ideas que ustedes también puedan proponer o experiencias que hayan vivido. Ahora vayamos al sureste de nuestra República Mexicana, al estado de Chiapas. Vamos a San Cristóbal de las Casas. Es otro escenario, pues como bien sabemos es la selva del sureste mexicano que se conecta con la selva centroamericana, y en este caso, en San Cristóbal de las Casas, sucedió un acontecimiento que es famoso y conocido como la leyenda del misal olvidado. Resulta que en aquellos tiempos, unos 150 años después de la fundación de San Cristóbal las Casas, en aquellas calles oscuras, húmedas y brillantes, surgió la silueta de un hombre encapuchado, alto y cabizbajo. Este hombre, en silencio y a un paso firme y sereno, llegó a la puerta de la casa sacerdotal. Ahí golpeó la puerta con cierta urgencia, pero sin apresurados impactos. Era muy tarde, cercanas a las 3 de la mañana, cuando finalmente el sacerdote, ante la insistencia de los llamados, se incorporó y abrió. Al ver que era este extraño personaje al que solo se le podían ver los ojos, este personaje le indicó que era urgente que fuera a ayudar a un moribundo. Y el sacerdote, de noble corazón, entendió el momento, la situación, y rápidamente llevó consigo su rosario, su misal y todo lo necesario para ir a confesar a un moribundo. Caminaron el siniestro personaje y el sacerdote algunas cuadras, alguna distancia. De pronto la niebla cayó y el sacerdote solo se dejó llevar por los pasos y la silueta que se diluía en la niebla de quien le guiaba a una casona. Y una vez que estuvieron en esta casona, al abrir la puerta, el sacerdote descubrió que en la sala estaba justamente una cama pequeña con un hombre de aspecto moribundo. Lo extraño es que no había ningún otro mueble, solo permanecía la cama. Así que el extraño personaje encapotado le señaló que fuera a asistir al moribundo, lo que el sacerdote hizo. Bueno, pues con su mirada llena de urgencia y de una serena paciencia, el sacerdote intentó confesar al moribundo y musitaron secretos el uno hacia el sacerdote. Él dio la confesión, él dio las instrucciones de penitencia a ese hombre que estaba a punto de trascender. Y una vez que quedó en un sueño profundo, el sacerdote se incorporó y se marchó. Caminó de nueva cuenta, pensaba en lo efímero que es la vida y lo efímero que también son los actos por muy portentosos que sean. Llegó a su casa y se dispuso a descansar antes del primer servicio de la mañana, cuando descubrió que había olvidado en la cama del moribundo su misal, pero decidió esperar al día siguiente en la mañana para ir a recogerlo, dado que la caminata la había extenuado. Y bueno, pues una vez que amaneció, de inmediato puso curso a aquella casona, a la que encontró completamente abandonada. Llamaba y golpeaba.
hasta que una persona que vivía en la casa del frente salió a su encuentro para decirle que en esa casa no vivía nadie y que él era el nuevo dueño y la tenía abandonada, y que si fuese necesario él con gusto abriría la puerta para que el sacerdote se cerciorara de que era verdad lo que él le decía. Y así se hizo. Este hombre, el dueño de la casona, condujo al sacerdote para que éste último viese que efectivamente estaba deshabitada. Solo quedaba la cama y el misal tal y como lo había dejado el sacerdote. Pero el hombre replicó que era imposible que nadie hubiese entrado, porque el mismo sacerdote había presenciado que el dueño había tenido que desenlazar cadenas y un gran candado de hierro para poder ingresar, y era la única manera de hacerlo. Así que el sacerdote, pues una vez que recogió su misal, después de agradecer al amable anfitrión la misteriosa experiencia, retornó a la casa sacerdotal y pidió a partir de ese entonces todas las mañanas por el eterno descanso de aquellos que trascienden y de aquellos que no se dan cuenta que ya no pertenecen a este plano. Bueno, el equipo de La Otra Puerta y su servidor Gabriel Moreno les damos las gracias por habernos acompañado a las entrañas de este misterioso México mágico, y nos veremos en la próxima, un poco más allá de La Otra Puerta. Hasta entonces.